Muy bien, chicos. Tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio del caso clínico y esta vez ya vamos a hablar de lleno sobre las patologías en las cuales se está centrando dicho caso. Entonces, habíamos mencionado que la paciente en un inicio presentaba sensación de alza térmica, a la vez tenía tos productiva. Y ello se va a corroborar con los exámenes eh, que se le realizan más adelante. Sin embargo, en un inicio la paciente lo que comienza a presentar un cuadro de neumonía. ¿Qué viene a ser la neumonía? Viene a ser el proceso inflamatorio, ¿sí? La inflamación de qué? Del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar. Entonces, al contarse con este proceso inflamatorio, ¿qué ocurre? Dentro de nuestro pulmoncito, nuestro parénquima viene a ser dado por el alveolo y los bronquios. Es en este momento en que se genera un proceso infeccioso dentro del mismo, en donde las colonias bacterianas pueden llegar e infectar y generar lo que se denomina la neumonía, ya que la reacción que se genera dentro de la misma es una respuesta inmunológica, inmune, o también le pueden decir que es una respuesta eh, necesariamente inflamatoria del parénquima pulmonar. ¿Ya? En esta respuesta inmune lo que se presenta en un inicio es más que todo la elevación de ¿quiénes? De los neutrófilos, que son las células iniciales frente a una bacteria. Se menciona también que hay clasificación de la neumonía. Hay tanto neumonía típica o comunes y neumonía no habituales patógenos no habituales o neumonía atípica. Vamos a poner acá. Esta es una neumonía típica. ¿Y cuáles son los microorganismos más comunes? El Streptococcus pneumoniae, o también llamada neumococo. Neumococo, ¿sí? El neumococo. También puede ser por Mycoplasma pneumoniae, también puede ser por clamidia pneumoniae, que también está dando al paciente. Ciela, clamidia psittaxi, virus respiratorios como los del... Y en las neumonías atípicas, ¿sí? Y en cuanto a las neumonías atípica o poco habitual, ¿sí? Las principales son la Legionella y el Haemophilus influenzae. También por ahí está involucrado el Staphylococcus aureus y el Mycobacterium tuberculosis, que también puede estar implicado dentro de un cuadro neumónico. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos, aparte de los microorganismos? Y la diferencia radica en la sintomatología. En una neumonía típica, ¿sí? En una neumonía típica, la fiebre, la tos, y por ahí puede ser la taquimia, pero más que la taquimia, la disnea, son manifestaciones clínicas comunes, ¿sí? Están presentes en gran cantidad de pacientes a los que se evalúa una neumonía típica. Una neumonía atípica tiene como manifestaciones clínicas, ya no todos difieren de taquimia, ¿sí? La primera molestia primero ocurre con dolor torácico. Luego se agrega la taquipnia, finalmente la disnea. Y luego de ello, tos. Fiebre es muy poco frecuente que hagan los pacientes con neumonía típica, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, hay criterios para evaluar un paciente y nosotros podemos decir que en una neumonía, ¿sí? En una neumonía, nuestros pacientes, aparte de las manifestaciones clínicas, pueden entrar a diferentes criterios de evaluación y dependiendo de cómo estén. Y hay una evaluación, ¿sí? Que va a representar esto, que se denomina el CRUB 65.
El CRUB 65 es una serie de criterios que me permiten a mí determinar si mi paciente puede ser tratado, ¿sí? O sea, puede recibir un tratamiento domiciliario, puede recibir un tratamiento hospitalario, o si necesariamente mi paciente tiene que recibir un tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, es decir, en la UCI. Y eso depende mucho de los criterios de CRUB 65 que se van a evaluar. ¿Y cuáles son esos criterios que se evalúan en CRUB 65? Lo que se evalúan son primero, según las iniciales, tenemos acá, CRUB 65. Entonces, ¿qué evalúa la C? La C lo que me evalúa es el estado de conciencia. ¿Y cómo yo evalúo el estado de conciencia? A través de la escala de coma, ¿no? En la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Y si hay confusión, esto de acá representa un punto. En caso hubiera confusión, ¿ya? ¿Qué más? La R me evalúa la respiración, el cual, si es que es mayor en la frecuencia respiratoria, si es mayor de 30, algunos autores dicen 28, ya también es un punto. La U viene de urea, ¿sí? De la urea. La urea tiene que tener más de 7 milimoles, ¿sí? Más de 7 milimoles por litro para poder decir que mi paciente tiene un punto. La B, que viene a ser de Burn o depresión, esto va a estar determinado tanto por la presión diastólica como en la sistólica. Mayormente se evalúa la PAS menor o igual de 90 y una PAT, presión arterial diastólica, menor o igual de 60. Y 65, bueno, representa los años, ¿no? Un paciente que tiene más de 65 años también tiene un punto dentro del mismo. ¿Sí? Tiene más de 65 años, es un punto. Tiene estos criterios de presentamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para la evaluación del curso 65, mi paciente tiene un puntaje de entre 0 a 1, puede ser tratado de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede ir a recibir tratamiento en su domicilio. Si tiene un puntaje de 2 o hasta 3, tiene que recibir necesariamente un tratamiento hospitalario. Y finalmente, si su puntaje es más de 3, obviamente es un paciente crítico y tiene que recibir un tratamiento en la UCI. Estos son los criterios del CRUB 65. CURP o CRUB, con cualquiera de esos nombres, CRUB o CURP, ¿ya? 65, evalúa todo eso. Y bueno, con respecto a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que recordar que los microbios o los microorganismos que se encuentran dentro de del cuadro clínico de las patologías neumónicas se encuentran mayormente en la vía oral, ¿ya? O en el orofaringio, y por algún motivo puede llegar inclusive hacia los bronquios y generar daño. Entonces, yo tengo mi paciente aquí, ¿sí? Cuyos microorganismos se encuentran acá, en la orofaringe. Entonces, en algún momento, por aspiración del mismo, estos de acá pueden llegar hacia las vías respiratorias. Y al momento que llega a la vía respiratoria, va a llegar obviamente hacia los alvéolos que tenemos nosotros dentro de nuestros pulmones. ¿Sí? La respiración, de repente por ahí algún proceso inicial de tos o algo, puede haberse llegando a arrastrar a los microorganismos.
los microorganismos. Ya habíamos dicho, el más común, neumococo. ¿Qué más? Nosotros aquí podemos observar de que nuestro microorganismo ya llegó hacia el alveolo. Vamos a hacer un pequeño esquemita. Muy bien, entonces tenemos nuestro microorganismo que ha llegado, se está adheriendo aquí, donde a las células epiteliales del bronquio. ¿Ya? Y como tienen las vellosidades, lo limitan. Sin embargo, las bacterias que se encuentran ahí adheriendo, el neumococo principalmente, lo que va a generar es una serie de respuestas inflamatorias. Esta serie de respuestas inflamatorias lo que va a generar es liberación de interleuquinas. ¿Quiénes están? Interleuquina 6, está el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Factor de crecimiento transformante beta. También está involucrada la interleuquina 8, que van a generar la respuesta. Interleuquina 8 lo que conlleva interleuquina 1. Lo que conlleva es al aumento de los neutrófilos, ¿sí? Como respuesta inicial. La interleuquina 6 lo que va a generar es un aumento en la proteína C reactiva, que es un mediador inflamatorio y que se va a observar que permite generar una mejor fagocitosis de las células inmunológicas hacia las bacterias, y la interleuquina 1 que va a convertirse finalmente en prostaglandina C2 principalmente, y ello estimula el hipotálamo para generar la fiebre. ¿Sí? La fiebre. Entonces, esa es la respuesta inicial. Una vez que hay un aumento de los neutrófilos, como ya se puede observar, este es un indicativo de que hay un proceso inflamatorio de tipo agudo. Cuando los microorganismos, los neutrófilos, principalmente los polimorfonucleares, que son los segmentados, no pueden generar una respuesta adecuada, comienzan a activarse ¿quiénes? Los abastonados, que vienen a ser las células de polimorfo nuclear, pero inmaduras o incompletas en el sentido de que no tienen oligogránulos y que no está bien segmentado a nivel de los núcleos. Una vez que el proceso infeccioso llega a aumentar, va a llegar hacia los alveolos y hacia el alveolo pulmonar. Una vez que llega al alveolo, lo que genera en su medio es un aumento en la respuesta inflamatoria. Y acá también tenemos tanto macrófagos, ¿sí? Macrófagos, como células polimorfonucleares que van a salir a combatir el proceso infeccioso, ¿ya? Del microorganismo, de los neumococos principalmente. Entonces, al momento que sale a generar esta respuesta, se va a ver inflamado por un cúmulo de moco. Y esto genera ¿qué cosa? Que el oxígeno que se está llegando a inhalar no pueda penetrar la barrera alveolar y esto genera hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? La reducción de la presión de oxígeno a nivel del torrente sanguíneo. Por eso es que los pacientes tienen la saturación disminuida. En gases arteriales también lo encuentran disminuido. En un hemograma, por eso ven los segmentados y los abastonados principalmente aumentados. Y dentro de la clínica, la fiebre, que es uno de los procesos más comunes. ¿Por qué ocurre la tos? Por el mismo proceso inflamatorio. Se irrita las vías nerviosas y eso estimula la presencia de tos. Y como no hay demasiado oxígeno que se está absorbiendo, obviamente el paciente va a tener disnea porque va a comenzar a
agotarse las reservas de oxígeno en nuestro organismo. Es el proceso fisiopatológico, y esto es lo que se llega a encontrar con normalidad. Ahora, en la radiografía de tórax, lo que se va a evaluar, bueno, lo que se llega a encontrar es esto, consolidaciones a nivel de los lóbulos pulmonares. Esto es una consolidación. Y esta consolidación viene a ser el acúmulo tanto de esos celulares como de infiltrado, y también por ahí presencia de secreción. Normalmente, los lóbulos afectados en un paciente con neumonía tienden a ser los más bajos. Si hablamos del pulmón derecho, ¿sí? Los lóbulos principalmente afectados son el inferior y el medio. Mientras que si hablamos de un pulmón izquierdo, ¿sí? Pulmón izquierdo, el lóbulo principalmente afectado es el inferior. Es el que se ve más comprometido en un proceso neumónico, ¿sí? Los lóbulos inferiores. Y obviamente cada lóbulo tiene unos segmentos. Entonces, por cada segmento también se puede ver. Complicaciones dentro de la neumonía. Si un paciente no puede controlarla, puede ser el shock séptico, pero de foco pulmonar. Foco pulmonar. ¿Qué otra complicación puede presentar estos pacientes? Pueden presentar derrames pleurales. Derrame pleural. Es otra de las complicaciones dentro del parénquima pulmonar. ¿Qué otros procesos más? Puede haber inclusive hasta abscesos pleurales. Dentro de las complicaciones. Otro de los temas también dentro de la patología que presenta nuestra paciente es la tuberculosis. Y la tuberculosis es un problema mundial, pero principalmente en países subdesarrollados. Como por ejemplo nosotros, o en vías de desarrollo, ya no se usa este término de subdesarrollo, no en vías de desarrollo. Tengo mi pacientito aquí que está con tuberculosis, ¿ya? Por X motivos se contagió de tuberculosis. Y tengo acá mi paciente del caso clínico. Entonces, esta paciente del caso clínico en cualquier punto de su vida ha tenido contacto con pacientes con tuberculosis. Un paciente TBC, tuberculosis pulmonar. Al momento de eliminar las microgotas, nuestra paciente lo inhala. Y una vez que lo inhala, llega hacia los pulmones. El Mycobacterium, sí, el Mycobacterium, no se olviden, es una bacteria especial. No tiene una tinción fija como Gram, ¿sí? El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria denominada ácido alcohol resistente. Acá vamos a ponerlo. Mycobacterium tuberculoso. El Mycobacterium tuberculoso es un microorganismo ácido alcohol resistente. ¿Ya? Esto de acá, esta característica es la que le va a generar a la bacteria poder evitar, ¿qué cosa? Evitar la fagocitosis, ¿ya? La fagocitosis. Y más o menos, ¿cómo viene a ser? Esta bacteria es un bacilo. ¿Ya? Es así más o menos, un bacilo. En el esto lo van a encontrar así morado. Sí, más o menos. ¿Sí? Es un bacilo. Este Mycobacterium tuberculoso, ¿qué es lo que contiene? Dentro de su membrana tiene esto, el ácido alcohol resistente, que le va a permitir evitar la fagocitosis, pero a la vez también que tiene característica que su multiplicación es lenta. Por ello que el proceso infeccioso demora mucho tiempo en generarse. ¿Ya? En generarse. Los lugares, ¿sí? Los
factores de riesgo importante para esto son un grupo de componentes necesarios que favorecen la formación. Primero, la pobreza es uno de ellos. La mayoría de pacientes con tuberculosis presentan esto, pobreza. Son inmunosuprimidos. Al ser inmunosuprimidos, obviamente su respuesta inmunológica frente a la multiplicación del micobacterium es muy lenta y se puede generar. ¿Qué otra característica más? Nuestros pacientes, principalmente dentro de esto, tienen algún estado neumológico previo, que puede ser generado o no. Pero el principal factor de riesgo también dentro del mismo es ser personal de salud. Nosotros, como somos susceptibles o estamos más expuestos a diferentes microorganismos patógenos, pueden generar, bueno, estamos expuestos a recibir cualquier tipo de paciente. Entonces, al recibirlos nosotros vamos a estar predispuestos a poder inhalar este microorganismo y generar la reacción. ¿Qué otros factores más de riesgo tenemos que tener en consideración? Hay pacientes que tienen VIH y que están dentro del grado de inmunosuprimidos, pero como característica principal parece que el VIH genera esto. Ahora, dentro del estado de inmunosuprimidos, sin contar el VIH, puede ser pacientes que consumen corticoides, con hidrocortisona, eso. Bien, también aquellos pacientes que sufran diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes mellitus es una de las condiciones, o que tengan una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Esos son estados que le van a permitir a la persona generar esto. ¿Quién más? Adultos mayores, principalmente aquellos que tienen más de 60 para poder desarrollar la enfermedad. También el hacinamiento, que está dentro de la pobreza, hacinamiento, mayormente viven las personas pobres, más que todo de los barrios o de las urbanizaciones aledañas a las ciudades, generan un hacinamiento. Viven más de 3 personas en una habitación en las que solamente pueden vivir 1 o 2. Y esto también genera esa respuesta. ¿Qué otra condición más viene a ser la desnutrición? La desnutrición es otro factor importante para que una persona pueda desarrollar la tuberculosis. ¿Sí? Puede que nosotros no nos alimentemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo actividades. Estas actividades a la larga nos va a pasar factura, como es el caso de contraer una tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los países más afectados? Principalmente los países afectados son aquellos en vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Perú es uno de ellos. Sudamérica es uno de los lugares, de los continentes más afectados. América y Centroamérica. No vamos a encontrar tuberculosis, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Europa, al menos en las grandes ciudades o en los países desarrollados, porque esta enfermedad ya ha sido erradicada en esos lugares. Y los casos que se lleguen a reportar, más que todo, son casos de personas que ya han tenido la tuberculosis anteriormente. Ahora, dentro del proceso patológico del mismo, en la tuberculosis, lo que se va a generar son diferentes compromisos o lesiones. Y cada una de ellas va a generar una respuesta. Dentro de la misma, de la fisiopatología de la tuberculosis, una vez que nosotros inhalamos al Mycobacterium, esta llega hacia los alvéolos pulmonares y dentro del parénquima del pulmón, lo que se va a generar es una contingencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Está ingresando, ¿sí? Ingresó nuestro Mycobacterium tuberculoso, ¿sí? Dentro de nuestro parénquima pulmonar. La célula que lo va a identificar y en un inicio lo va a fagocitar es esta. Vamos a poner acá a un ladito, más bonito. El macrófago. El macrófago, que en los pulmones, no se olviden, se denominan células de polvo. El macrófago es el primera célula que tiene contacto con el Mycobacterium.
¿ya? Con el micobacterio. Con el micobacterio. El primero que tiene contacto. Entonces, una vez que lo identifica, lo va a fagocitar. Y al momento que lo va a fagocitar, esta célula, debido a la respuesta que ella presenta, como ya habíamos mencionado, una de las características es ser una bacteria que tiene su principal factor, que es ácido alcohol resistente, va a generar lo que se denomina una fagocitosis, pero incompleta. Fagocitosis incompleta. ¿Por qué? Porque las enzimas que están dentro de los macrófagos no van a poder eliminarlas. Y al no poder eliminarlas, no se va a completar el proceso de fagocitosis. Denomina fagocitosis incompleta. Y para esto, para generar este tipo de fagocitosis, lo que hace nuestro organismo es lo siguiente: va a liberar ciertas interleuquinas, principalmente interleuquina 1 para poder generar la fiebre, la interleuquina 6, que es para la respuesta inflamatoria, principalmente habíamos mencionado igual que la neumonía, el PCR, y también el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa lo que va a conllevar es a la respuesta del endotelio vascular. El endotelio vascular, que es una capa de células epiteliales planas que luego se vuelven cúbicas cuando se activan dentro de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que favorezcan dos cosas: la transistosis, ¿de quién? De proteínas del complemento, y la diapedesis. Diapedesis de las células sanguíneas, inmunológicas, obviamente. Entonces, al activarse eso, lo que se va a conllevar también es una activación principalmente de los linfocitos T. Y los linfocitos T van a llegar a, a favorecer o ayudar a los fagocitos, principalmente al macrófago, a generar mayor fagocitosis. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo mi macrófago, y al lado de ellas comienzan a adherirse los linfocitos. ¿Sí? Los linfocitos. Pero como la fagocitosis sigue siendo incompleta, ya que no se va a formar, entonces, ¿qué hacen estas células? Lo que hacen los linfocitos T es secretar una sustancia, seguir estimulando a quienes, a mayor producción de macrófago, y él también seguir activando la interleuquina 12 para mayor contención de los linfocitos. Ahora, el macrófago también tiene otra propiedad, que va a secretar una sustancia llamada interferón gamma. Y el interferón gamma lo que hace es aumentar la producción, ¿sí? Estimula la producción ¿de qué? De los macrófagos y linfocitos, ¿en donde? En las células trocantes que se encuentran en la médula ósea roja. Cuando esto se genera, va a haber un aumento de macrófagos y de linfocitos. ¿Con qué finalidad? De seguir conteniendo. Pero poco a poco esta bacteria no se va a poder fagocitar. Entonces, un conjunto de macrófagos comienzan a unirse y forman lo que se denomina las células gigantes. ¿Sí? Células gigantes. ¿Y qué son estas células gigantes? No son más que todo la unión de los macrófagos que van a contener al micobacterio. Entonces, más o menos, dentro del esquema, lo que se va a formar es lo siguiente. Entonces tengo acá mi célula gigante, ¿sí? Otra célula por acá gigante, ¿sí? Multinucleado, que son los núcleos que es producto de la unión de los macrófagos, ¿sí? Células gigantes. Los linfocitos que también se están adheriendo al mismo, ¿sí? Los linfocitos. Y el micobacterium que se está comenzando a quedar dentro del campo en la que se está conteniendo. Ahora, esto de acá no solamente lo que va a generar es esta respuesta, sino como se está generando
una, una respuesta inflamatoria a la misma, lo que conlleva a que se mantenga en un espacio. Las células T lo que generan también es otra respuesta de otra célula, de los linfocitos TCD8. Y los linfocitos TCD8 lo que comienzan a hacer son lesionar el tejido que está alrededor para contener a los microorganismos, a la bacteria. Pero como no lo va a poder hacer porque esto no se contiene y al contrario, las bacterias se siguen reproduciendo de forma lenta, entonces se activa otro mecanismo. Los linfocitos TCD4 denominados T helper 3. Y el T helper 3 activa a unas células reparadoras a través de una interleuquina llamada el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Factor de crecimiento transformante beta, TGF. Y esto lo que va a conllevar es activar a unas células llamadas fibrocitos. Y los fibrocitos van a adherirse alrededor de la unión celular. Entonces se van a unir aquí al ladito. Para contener, ¿qué cosa? Todo este proceso de lesión. ¿Ya? Y todo ello es lo que denominamos nosotros como granuloma. Entonces, ¿quiénes están dentro del proceso del granuloma? Son las células gigantes, que son un conjunto de células de macrófagos fusionados o unidos, y también encontramos ahí a los linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos? A los linfocitos ya hemos dicho CD8, a los linfocitos T, CD4, ¿sí? De CD4, pero dentro del CD4 tenemos variantes. También el helper 1 y el helper 17. Ahora lo voy a poner CD4, T helper 1 y T helper 17, que son los microorganismos que están involucrados en la formación del granuloma. Ahora, si este granuloma se sigue manteniendo y sigue aumentando, lo que va a generar es una denominada caverna, porque va a perforar el tejido pulmonar y al obtener una caverna, llega inclusive hasta vaso sanguíneo, principalmente arterias de los pulmones, y ello generar la hemorragia a través de la tos. Es decir, la hemoptisis se produce por esto, porque el granuloma lo que va a conllevar finalmente es la presencia de una necrosis. Esa necrosis se denomina necrosis gaseosa. Pero no todos los pacientes que desarrollan tuberculosis directamente llegan a formar el granuloma. En una instancia, si nuestro sistema inmunológico es adecuado, vivimos en una zona adecuada, no tenemos VIH, mayormente somos personal de salud, pero que nos encontramos con un estado de desnutrición importante o hacinamiento, este granuloma se va a clasificar, es decir, va a formar una cicatriz. ¿Ya? Y puede por ahí haber inflamación de gránulos y otra cosa. ¿Ya? Eso es lo que se genera. Ah, otra cosa que me olvidaba decirles es que aparte de los fibrocitos, acá está, el granuloma, vamos a hacer una pequeña lista de lo que contiene un granuloma. El granuloma, lo que contiene, habíamos dicho, linfocitos T, principalmente CD8, ¿sí? CD4, y dentro del CD4 T helper 1, T helper 17. También habíamos encontrado aquí a las células gigantes, que son un conjunto de células macrófagos unidos. Y más también habíamos dicho a los fibrocitos. Están aquí estos de rojo, estos son los fibrocitos. Y también a las fibras de colágeno, fibras que contienen a la enfermedad. ¿Ya? Todo esto se denomina granuloma o también se llega a denominar como complejo de GOM. ¿Qué es el complejo de GOM? El complejo de GOM viene a ser más que todo la formación del granuloma más la inflamación, o sea, el granuloma más la inflamación de ganglios periféricos a nivel de ganglios linfáticos, obviamente. Entonces decía, se inhala Mycobacterium
se forma una cicatriz y ahí quedó. No remite, no forma más, solamente ese pequeño granuloma, pero no desarrolla más. ¿Qué pasa si nosotros tenemos todos estos factores de riesgo o basta que tengamos alguno de esos factores? Ya nuestros pacientes van a comenzar a desarrollar las calcificaciones, que viene a ser la necrosis gaseosa por el acúmulo de los granulomas. Ya hay también calcificación a nivel del parénquima pulmonar o también la expresión de los ganglios linfáticos. Y a eso nosotros le llamamos complejo primario, ¿ya? Complejo primario, porque está comenzando a desarrollar la enfermedad. Entonces, nosotros al tener lesiones latentes pueden pasar dos cosas. Puede ser una lesión primaria, que está aquí abajo, que en la formación de calcificación, o solamente remite rápidamente. Pero si el complejo primario, ¿ya?, se sale de control y estamos con todos esos factores de riesgo, ya se convierte en una tuberculosis primaria progresiva, en la cual comienza a haber más zonas necróticas, más daño del parénquima pulmonar y también el micobacterium se llega a diseminar de forma hematógena hacia otros órganos y esto se denomina como tuberculosis miliar. Cuando la tuberculosis se ha generalizado en otros órganos es la miliar. Es la principal tuberculosis extrapulmonar que podemos presentar. No se olviden que la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar. Y cuando es extrapulmonar, la tuberculosis miliar, la TBC miliar, es la más común. También puede afectar al hígado, hepática, también puede al gastrointestinal o inclusive llegar a las meninges y generar tuberculosis meningea. ¿Ya? Continuemos. Entonces, lo que vamos a formar acá, ya se está formando la necrosis gaseosa, que es la denominada necrosis en la tuberculosis. Lo que también puede pasar es lo siguiente, el paciente se recupera a través de un tratamiento o se mantiene la enfermedad y pasa a ser una tuberculosis secundaria progresiva. O de repente el paciente ya se curó, pero vuelve a hacer una reactivación de la misma y pasa de ser una tuberculosis secundaria a formar una tuberculosis secundaria progresiva por reactivación de la enfermedad o reinfección de la misma. Mayormente los pacientes que se reinfectan son pacientes que ya son multidrogo resistentes o extremadamente multidrogo resistentes. Ahora, en esta tuberculosis secundaria ya hay lesión de las cavidades pulmonares, principalmente en la tuberculosis de los lóbulos. La zona apical es la más afectada en la tuberculosis. Y no solamente eso, ya hay cavidad pulmonar, hay necrosis gaseosa y comienza a haber formación de cicatrices. Si esto es intrapulmonar, también puede ser calcificación a nivel de órganos, principalmente, ya habíamos dicho, los órganos. Y esto lo que va a conllevar también es una diseminación hematógena masiva de la tuberculosis, generando una tuberculosis miliar e inclusive generar lo que denominamos el shock como respuesta al micobacterium que se está descomponiendo. Entonces, en conclusión, lo que se quiere decir que la tuberculosis no todas desarrollan enfermedad. Si nosotros somos inmunocompetentes, lo vamos a cicatrizar y contener rápidamente. Pero si no, comienza a desarrollar la enfermedad de tuberculosis como complejo primario. Y si recibimos un tratamiento oportuno, remite y nos formamos pequeñas cicatrices. Si no, pasamos a TB primaria progresiva, en la cual ya hay más necrosis gaseosa, y si no nos recuperamos, nos curamos y hay contacto del micobacterio hacia vaso sanguíneo, puede diseminarse y generar la tuberculosis. Si hay una reactivación de la misma o hay una reinfección de la tuberculosis, ya pasamos a una TB secundaria en donde ya hay más lesión, como por ejemplo la presencia de cavidades, calcificación y cicatrización pulmonar. ¿Ya? Y lo que más destruye, lo que más lesiones son estas, las lesiones gaseosas destructivas en el paciente. Y acá está lo que habíamos dicho. Estas son las formación de cavidades dentro del parénquima pulmonar. Está principalmente en las zonas de los lóbulos superiores, ya que también, no había mencionado, el Mycobacterium es un microorganismo aerobio estricto, donde tenemos más aire en las cavidades superiores, en los ápices principales. Esta formación de cicatriz lo que me conlleva es esta necrosis. Como pueden ver, es una necrosis casi amarillenta, como simular un queso.
Por eso es que se denomina necrosis gaseosa, por muerte del tejido. Lo vamos a poner, y necrosis. Y si hacemos un estudio patológico, lo que vamos a encontrar es esto. Esta de acá es la formación del granuloma. Esta célula que se encuentra aquí, esta grandota, como pueden ver, es un conglomerado de núcleos. Esta es la célula gigante. Alrededor de ella están los linfocitos, los fibrocitos y las fibras de colágeno que están conteniendo al Mycobacterium dentro de la misma. Y a la vez también está lesionando, como pueden ver, generando cambios en la estructura de los alveolos. Eso de acá es lo que se denomina la necrosis gaseosa también. Necrosis gaseosa. Entonces, si nosotros hacemos un estudio patológico de lo que estamos viendo en esta lámina de la izquierda, todo lo blanquecino, así medio casi como queso, vamos a encontrar esto. Y acá está, lo vamos a señalar bonito con otro color. Esto es la célula gigante. Esto que estamos encontrando por acá son los linfocitos. Ya hemos dicho cuáles, ¿no? CD8, CD4, principalmente TGalpar 1, TGalpar 17. Alrededor de ello, aquí encontramos los fibrocitos y también fibras de colágeno. Fibras de colágeno. Este es un alveolo aparentemente normal y esto es lo que encontramos en el proceso inflamatorio. La tuberculosis lo que genera es una inflamación crónica a largo plazo, inflamación crónica. Esta inflamación crónica en la tuberculosis también es denominada hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 4 dentro de la tuberculosis. Entonces, las cavidades, vamos acá por las cavidades. Tengo mi pulmón, mi parénquima pulmonar, se está erosionando y va a llegar un momento en el que tenga contacto con los vasos sanguíneos. Al tener contacto con los vasos sanguíneos, lo que va a generar es romperlo por la misma necrosis, muerte de tejido, y comienza a generar el sangrado del vaso y este a la vez es eliminado en el proceso de la tos por estímulo irritativo. A esa eliminación de sangre que se va a producir por la tos se denomina hemoptisis. Hemoptisis. Y la hemoptisis, si es descontrolada, puede conllevar a una hipovolemia y finalmente también al choque hipovolémico, en abundancia. ¿Qué otras enfermedades me pueden llevar a esto? El cáncer pulmonar no hace cavitaciones, pero las lesiones cancerígenas conllevan a ruptura de vasos sanguíneos y eso también proceso de hemoptisis. Mi paciente se curó, ya tuvo las cavernas no van a cerrar, al contrario se van a mantener abiertas ya, pero selladas. Y hay otro hongo que se puede adherir a estos y aprovecharse de esta presencia de cavernas. A ese hongo a larga data se denomina Aspergillus. Y el Aspergillus lo que hace es adherirse a esas cavernas y a larga data puede generar en el paciente un cuadro llamado aspergilosis, que es casi parecido a la tuberculosis. La diferencia es que es causado hongo. Es un hongo. Continuamos. Y esto es lo que se ve en una radiografía de un paciente tuberculoso, un paciente normal y un paciente con bastante presencias de cavernas. Vamos a ver si se nota. Las presencias de las cavernas. Estas son las lesiones cavitarias que se encuentran en un paciente con tuberculosis. Las cavernas. Y estas cavernas son las que conllevan a la presencia de la hemoptisis. Acá podemos encontrar algo más, pues de repente hay un proceso neumológico, una neumonía, pero la principal es esta. Cavernas. ¿Ya? Ya cuando hay presencia de granulomas y de cavernas dentro del mismo, se denomina el complejo. Así como habíamos encontrado el complejo de Gone, ese es el complejo de Gone, me equivoco. ¿Sí? Complejo de Gone, que ya hemos visto, es el granuloma, y de Ranke. Es ya la presencia de la
del granuloma en una radiografía que puede ser central o periférica, es decir, que puede estar acá en el centro o en la periferia de la cavidad pulmonar, y ello también más de inflamación de ganglio. Mayormente lo que se identifica en un paciente normal es la presencia de un pequeño granuloma, ¿sí? Puede ser clasificado y esto recibe un tratamiento. O es un indicativo de que el paciente en algún momento tuvo tuberculosis. Muy bien, y finalmente las definiciones, ¿no? Tenemos que saber estas definiciones para poder saber qué tipo de paciente con tuberculosis presentamos. Cuando ya hablamos de una tuberculosis pan resistente, dice, es aquel en la cual, perdón, pan sensible es aquel en donde el Mycobacterium es sensible, es decir, va a generar una respuesta de muerte, obviamente, de Mycobacterium. Es decir, que los medicamentos de primera línea son adecuadas para este paciente. ¿Cuáles son los medicamentos antituberculosos de primera línea? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. ¿Ya? Esos son los medicamentos de primera línea de tuberculosis. Entonces, ¿qué es pan sensible? Que el Mycobacterium es sensible, es decir, que estos medicamentos de primera línea lo atacan y lo eliminan. Cuando hablamos de una tuberculosis multidrogo resistente, hablamos de que nuestro paciente es resistente, o el Mycobacterium es resistente a quienes, a isoniazida y a rifampicina, porque es el núcleo central del tratamiento de la tuberculosis. Y cuando hablamos de tuberculosis extensamente resistente o extremadamente resistente, aparte de ser resistente y la isoniazida y a la rifampicina, también es resistente a una fluoroquinolona. Principalmente la utilizada es el levofloxacino, y a un inyectable de segunda línea que prueba rápida molecular, obviamente, un inyectable. ¿Qué inyectable nosotros utilizamos dentro del tratamiento de la tuberculosis? Esta de acá es la famosa streptomicina. Eso se denomina. ¿Y qué es pan resistente? Pan resistente es aquel al cual es resistente a todos los medicamentos antituberculosis, tanto de primera como de segunda y de tercera línea. Ya sería muy salado el paciente si tiene ese tipo. ¿Y por qué ocurre la resistencia? La resistencia ocurre mayormente en un paciente, resistencia en pacientes que en un inicio, en la primera vez, reciben tratamiento antituberculosis. Reciben tratamiento. Pero como el tratamiento de tuberculosis dura de entre 10 a 12 meses, y al ser un tratamiento muy largo lo abandonan, generando que el tratamiento no se cumpla correctamente, y ello conlleva a que el Mycobacterium se adapte a estos medicamentos. Así, nuevamente el Mycobacterium, al ser resistente, en una segunda vez, vuelven a activar la enfermedad, le doy al antituberculoso y ya no le hace nada, porque obviamente ya es resistente ese medicamento. Y la resistencia ya está. Entonces, no queda ahí de que solamente el paciente que tomó el tratamiento lo abandonó, hace solo la resistencia. Este paciente que ya está resistente a este Mycobacterium puede contagia a otras personas. Y esas otras personas van a llevar no el Mycobacterium clásico, sino el que ya es resistente a los medicamentos. Por eso es el que se recomienda a los pacientes con tuberculosis que se cumpla con el tratamiento para evitar las complicaciones a futuro. Muy bien, chicos. Hay finalmente la lectura del VAR, ¿no? El VAR, que es una prueba que se denomina baciloscopía ácido alcohol resistente, en la cual una muestra de esputo me va a revelar la presencia de los bacilos de Mycobacterium. Si no se encuentra nada, ¿sí? No se encuentra ningún tipo de VAR, en 100 campos se pone como negativo. Pero cuando ya vuelve positivo, puede ser tratado a través de cruces. Una cruz indica que hay en promedio menos de la presencia de un VAR por campo, ¿sí? En 100 campos observados. Yo observo 100 campos y solo encuentro por ahí 1 o 2 de VAR. Entonces es positivo una cruz. Si encuentro de 1 a 10, pero ya en 50 campos,
son 2 cruces. Cuando observo más de 10, en 20 campos observados ya se denomina, bueno, ya se coloca como 3 cruces. En el caso clínico, nuestra paciente posee 3 cruces. Significa que su proceso infeccioso es muy agresivo, ¿correcto? Eso sería todo, chicos. Muy bien. Espero haya sido entendible y sagrado. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye, bye.